Queridos hermanos, amigos, oyentes, quiero esta noche meditar con ustedes, ¿no? Hablar un poquito con ustedes sobre el tema el reino de Dios entre nosotros. El reino de Dios entre nosotros. Para eso quiero usar los textos de Mateo, capítulo 12, versículo 28. Pues vamos a leer Lucas, capítulo 12, versículo 21, la parte B, y el capítulo 9, versículo 11, la parte A de Lucas. Mateo 12, 28, si usted está con la Biblia allí, acompáñenos en esta lectura de la palabra de Dios. El reino de Dios entre nosotros. Gloria a Jesús. Va a decir así Mateo 12, 28, parte de Mateo 12, 28 dice: si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. O la Biblia, lenguaje sencillo, va a decir así: eso demuestra que el reino de Dios ya está aquí. ¿Está bien? Eso es Mateo 12, 28. Lucas 17, 21, la parte B, y después capítulo 9, versículo 11, parte A, va a decir así. 17, 21, parte B de Lucas: dense cuenta que el reino de Dios está entre ustedes. Dense cuenta, perciban que el reino de Dios está entre ustedes. Lucas 9:11, parte B, va a decir: pero la gente se enteró y lo siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Ahí están apenas algunos textos. Yo voy a leer muchos otros textos bíblicos aquí esta noche, hablando sobre el tema el reino de Dios entre nosotros. Bueno, el reino de Dios nada más es, ya vamos a estar acá hablando sobre la definición teológica, ¿no?, que dice algún diccionario bíblico, pero el reino de Dios siempre existió, siempre. La gran diferencia es que en algunos momentos de la historia, en algunos tiempos, el reino de Dios fue más marcante, fue más presente, fue más honrado, respetado. El reino de Dios fue más actuante, participante en la historia de un pueblo, de un profeta, de un rey, de un sacerdote, de una congregación, de un país, de una ciudad. Al final el reino de Dios siempre estuvo presente. ¿Está bien? Y entre tantas de estas veces que se manifestó, una de las más gloriosas, donde empezó entonces una nueva historia, fue cuando de la liberación del pueblo de Dios, el pueblo de Israel de Egipto, de las manos de Faraón, y Dios entonces comienza a conducir a este pueblo a través del desierto, y es allí donde entonces el reino de Dios comienza, el dominio de Dios comienza a manifestar de una manera más actuante, ¿no?, más particular, por así decir, había más personal, más activa. Y es de este movimiento o de esta participación divina en la vida de un pueblo, la historia de un pueblo, es de allí donde surge la iglesia cristiana, el movimiento cristiano. Y es donde entonces nosotros entramos en esto del reino de Dios. Hablando de tiempo de la gracia, el Nuevo Testamento, vamos a hablar de Juan Bautista, que vino hablando de este reino, Juan Bautista. Y Jesús, entonces, los textos ahí leídos, fue donde Jesús manifestó entonces su presencia en este mundo, anunciando y enseñando acerca del reino de Dios. Jesús entonces fue lo que dio la vida, o dio vida a esta presencia del reino. Jesús era el representante
legal. Él era el mismo, el propio reino entre nosotros. El reino de Dios entre nosotros. Y en sus continuas enseñanzas, y especialmente con sus parábolas, Jesús, nuestro Señor, fue describiendo las características de este reino. Jesús, Él describió estas características, Él aclaró, Él definió estas características en los evangelios y por supuesto sus 12 apóstoles o los que vinieron después, entonces dieron como que más vida o cuerpo o agregaron más contenido, añadieron más cosas a este reino. ¿Bien? Y estas características que dio Jesús difieren, escuche bien, las características de este reino que describió Jesús, estas características difieren totalmente de las reglas habituales en las cosas humanas. El reino de Dios fue definido por Jesús como algo totalmente distinto de las reglas, de las normas de la humanidad. Un punto interesante, escuche bien eso, el reino de Dios es escatología en proceso de realización. Siempre, constantemente, el reino de Dios está en proceso de realización, buscando cumplir su misión, su función, ¿no? O buscando que sus características se desarrollen, sus características estén, ¿no?, inseridas en medio a la humanidad. Ahora, siguiendo un poquito a la introducción, ¿qué es el reino de Dios? Quiero hablar sobre la definición según el diccionario expositivo de Vine, o Vine, como dicen. ¿Está bien? Según este diccionario, el reino de Dios se refiere a la esfera del gobierno de Dios. La esfera del gobierno de Dios. Y hay algunos versículos, pero no voy a estar leyendo ni nombrando. No obstante, debido a que esta tierra es la escena de una rebelión universal contra Dios, siempre lo fue desde cuando había solamente 2 personas en el Edén, ya hubo rebelión. ¿Qué decir entonces de nuestros días? ¿Qué decir de nuestros? Si cuando había solamente 2 personas ya hubo rebelión. Así que está muy bien esta afirmación que no obstante, debido a que esta tierra es la escena de una rebelión universal contra Dios, el reino de Dios, a pesar de eso, según las palabras de Vine, el reino de Dios es la esfera en la cual en cualquier momento dado se reconoce su gobierno. Siempre, por más que este mundo anduvo en la oscuridad, por más que este mundo le dio la espalda para Dios, por más que este mundo, la humanidad, los seres humanos intentaron ignorar la presencia de este reino, jamás pudieron esconderlo. Siempre en algún momento de la historia se reconoció el gobierno de este reino. Dios no ha sido no ha cedido, mejor, su soberanía frente a la rebelión, sea esta demoníaca o humana, sino que ha declarado su propósito de afirmarla, la soberanía de su gobierno, el gobierno de Dios. Siguiendo las palabras de vida, en el ínterin, buscando obediencia bien dispuesta, no es otra cosa que el Señor pide del hombre, sino que una obediencia
bien dispuesta. Él dio su ley a una nación y designó reyes para que administraran su reino sobre dicha nación. Israel, sin embargo, aunque declarando todavía una adhesión nominal, que es lo que hace muchísima gente, religiones, pueblos, una adhesión nominal de boca, de labios, acepta, concuerda, quiere. Este pueblo, declarando todavía una adhesión nominal, se unió a la rebelión general. Lea un poquito la historia, ¿no? Allá, para hablar desde el tiempo de Éxodo, cuando ingresaron en el desierto, cuando estaban, ¿no? Pasando por el desierto, después de Crónicas, Deuteronomio, Crónicas, Reyes. Diga la rebelión de este pueblo. La adhesión era nominal, pero la rebelión general. Y después de que hubiera rechazado al Hijo de Dios, es allí donde entonces vino para el marco de la historia antes de Jesús, después de Jesús, y es donde entramos nosotros, la iglesia, donde entonces el reino de Dios, ¿no?, gana, parece más fuerza, y ahí entonces se extiende no solamente más a una nación, a un pueblo, sino a todo el mundo. Después de que hubiera rechazado al Hijo de Dios, fueron excluidos. Desde entonces Dios llama a los hombres de todos lugares, sin distinción de raza ni de nacionalidad, para que se sometan voluntariamente a su gobierno, que es el reino de Dios. El reino de Dios en la Biblia, ahora ya son otros textos, ¿no? Palabras también que pusimos acá en el mensaje. El reino de Dios en la Biblia es comparado a un tesoro escondido. Predicó acá hermano Diego un día sobre este texto, que cuando uno lo encuentra, utiliza todos los medios y esfuerzos para conquistarlo, este tesoro. Cuando uno lo encuentra, ¿no? Y ahí es donde va a decir Mateo capítulo 3, versículo 44. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder y lleno de alegría fue y vendió todo lo que tenía y compró este campo. Es una comparación de la importancia que uno debería dar al reino de Dios. Gastar lo que tiene en sabiduría, estudio, ¿no?, tiempo, esfuerzos, gastar lo que pueda para conquistar este reino de Dios. Y vamos a ver que la Biblia dice que si no es así, uno no va a alcanzar entrar en este reino, participar de este reino y recibir los beneficios de este reino. El reino de Dios es, simplificando todo esto, es el gobierno de Dios en nuestras vidas y en el mundo, donde Dios encuentra un pueblo, un corazón, una familia, un hombre, una mujer que está dispuesto a recibir de parte de las instrucciones, los mandamientos. Cuando Dios encuentra un corazón que está dispuesto a doblar delante de Él y reconocer que solamente Él es Rey y Señor, allí entonces comienza a nacer el reino de Dios, porque nada más es que el gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿A quién pertenece este reino? Yo voy a desarrollar mi mensaje basado en algunas preguntas. Primeramente, ¿qué es el reino de Dios? Ahora, ¿a quién pertenece ese reino? Obviamente que este reino pertenece a nuestro Dios. Y yo voy a leer un solo versículo, podría leer muchos. Primera de Crónicas, allá en el principio, cuando comienza Dios entonces a manifestar este reino,
capítulo 29 de Primera de Crónicas, o primero libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11, el escritor va a decir así: tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino. Y tú estás por encima de todo. Más allá de que sabemos, estamos seguros de que Dios es el dueño, el que reina, el que domina, el que tiene todo este poder. Pero también, mediante la palabra de Dios, somos sabedores de que hay otro rey que reina en este mundo. Y infelizmente reina en la mayoría de los corazones de las personas, en la mayoría de las reparticiones públicas, este otro rey, también llamado de otro Dios, llamado inclusive de Dios de este siglo, Dios de estos tiempos, sabemos que es nuestro enemigo. Infelizmente él también reina. ¿Por qué? Porque dependiendo de a quién recibimos, a quién le autorizamos dominar, entrar en nuestra vida, de este va a ser el dominio, va a ser el reino sobre nuestras vidas. Próxima pregunta: ¿quiénes son los que no hacen parte de este reino? ¿Quiénes no participan de este reino? No están incluidos en este reino, que es el reino de Dios. El reino de Dios está entre nosotros, solo no está con todos. ¿Está en todo lugar? Está en todo lugar, pero no está con todos, no acompaña a todos. ¿Por qué? Porque Dios no invade tu privacidad. Dios no se entromete en tu corazón sin que tú lo permitas, sin que tú lo aceptes, sin que tú decidas voluntariamente aceptar este dominio. ¿Quiénes son entonces los que no hacen parte de este reino que es el reino de Dios? Y ahí yo voy a contestar con dos textos bíblicos: Primera de Corintios 6, 9 y 10 y Apocalipsis 22, 15. Deja bien en claro quién no participa de este reino. Capítulo 6 de Corintios, versículo 9, dice así: ¿no saben que los malvados no heredan el reino de Dios? ¿No saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Malvados. No se dejen engañar. Querido oyente, escuche bien esta palabra de Pablo. Esta palabra bíblica: no se dejen engañar. La mayoría de la humanidad está engañada, ilusionada, porque creen que porque los políticos, porque las leyes del país le dan la posibilidad de cometer cualquier tipo de estupidez, de pecados, ahí creen que está todo normal. No, las leyes de los hombres pueden decir y pueden permitir cualquier cosa, pero si usted quiere participar del reino de Dios, tiene que tener en cuenta la ley de este reino. No se dejen engañar. Primero dice: los malvados no heredarán el reino de Dios. Y ahí dice: ni los fornicarios. No, que no sabe qué es fornicario, anote ahí, agarre un lápiz, un virome y anote ahí en un papelito. ¿Qué es fornicario? Pues busca en el diccionario y usted ya va a saber. Cualquier diccionario del Google, hay un Google ahí, usted ya va a saber qué es fornicario.
Ponga allá, fornicación. Ni los fornicarios, ni los idólatras. ¿No sabe qué es idólatra? Ponga el diccionario. Ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, tacaño, ni los borrachos. ¿Le gustan los tragos? ¿Le gustan los tragos? Ni los borrachos, ni los calumniadores. ¿Le gusta hablar mal del otro? Ni los estafadores. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 22:15. Pero afuera se quedarán. ¿Afuera de qué? Del reino de Dios. Los perros, y toda esa clase de gente por ahí es considerado como perro. Pero está un lenguaje no despreciativo, de querer decir que son toda esta clase de personas que practican la inmoralidad o están en contra de las cosas de Dios. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas. Si alguien que cree que está haciendo magia por ahí, cree que esto es de parte de Dios, te equivocas, estás mal. Todos los que van detrás de las artes mágicas, de brujería, hechicería, ¿no? Macumbería, magia negra, magia blanca. Alguna vez magia blanca, no, nosotros magia blanca, es todo del diablo igual, todo del infierno. Solo existe una cosa que es buena: palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, la gracia de Dios. Todo lo que es fuera de eso acá es maldición, desgracia. Entonces, los que practican las artes mágicas afuera se quedarán del reino. Los que cometen inmoralidad sexual, repite lo que ya había hablado Pablo, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira, todos estos afuera del reino de Dios. Pero tengo en todo eso una buena noticia para usted. Si por ahí todavía usted anda practicando estas cosas, tengo una buena noticia. Esto es para los que viven esta práctica. Pero a partir del momento que uno abandona estas prácticas y acepta el reino de Dios, la gracia de Dios, todo eso es transformado. Usted sale de aquel reino inmundo, de aquel reino pervertido, de aquel reino de perdición. Usted sale de aquel número de personas contadas que están fuera del reino de Dios, y usted pasa ahora a otro reino, que es el reino del dominio de nuestro Cristo y nuestro Señor. Aleluya. Eso es lo glorioso. Usted puede haber sido un asesino, porque alguna vez dice, ay, en la iglesia hay sí, drogadictos, hay borrachos, no, hay asesinos, hay adúlteros, no, en nuestra iglesia hay ex adúlteros, ex borrachos, ex asesinos, en fin, todo, era un montón de cosas. Pero cuando son recibidos en el reino de Dios, cuando viene al reino de Dios, su vida es transformada. ¿Quiénes son entonces? Bueno, ya hablamos de quién no participa. ¿Quiénes son los que participan de este reino? Ahora, ¿cómo ser partícipes de este reino? ¿Cómo ingresar a este reino? ¿Cómo ser uno de los privilegiados? De los afortunados que participan como nosotros que aquí estamos, y de los millones que están esparcidos por este mundo que participan de este reino. ¿Cómo ser uno de ellos? Los que participan son los que son como niños. Mateo capítulo 19 versículo 14 dice, Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Escuche, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. En otras palabras,
son de aquellas personas que son inocentes, que no tienen malicia, que no tienen maldad, que no son avaros, que no son borrachos, que no son engañadores, estafadores, que no son adúlteros. Usted ve un niño adúltero, fornicario, estafador, engañador, mentiroso. Algunos por ahí sí, algunos no, como niños todos. Alguna vez por ahí salta alguna cosita, ¿no? Pero generalmente los niños allá en su más tierna edad, ellos son criaturas inocentes. Si comete alguna vez algún error, por inocencia, no es por conciencia, por inocencia. Y Jesús dijo entonces que los que son como niños, estos son los que van o que participan del reino de los cielos. El reino de los cielos son de quienes son como los niños, inocente, humilde, sencillo. ¿Qué más? El reino, participan de este reino los que soportan las persecuciones por causa del evangelio de Jesús. Mateo capítulo 5 versículo 10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Los que son perseguidos por causa de la justicia. ¿Qué justicia? La justicia divina. Podríamos citar muchos versículos, pero yo no quiero estar hablando muchos de eso. ¿Qué más? ¿Qué uno debe hacer para ser parte de este reino? Los que participan son los que son como niños, los que sufren persecuciones por causa del evangelio. ¿Qué tengo que hacer para ser parte de este reino? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi participación? Es cierto que todo es por gracia. Es cierto que la salvación es por gracia. Los milagros son por gracia. Pero la gracia de Dios solo podrá actuar en nuestra vida. La gracia de Dios solo puede producir algo en nuestra vida si el hombre participa abriendo su corazón, su mente. Solo puede haber gracia en nuestra vida si el hombre toma decisiones positivas, favorables a esta gracia. ¿Qué debe hacer entonces? Y ahí entra lo que hablaba recién. Debe ser suficientemente valiente para luchar, para entrar a este reino. Suficientemente, porque el reino de Dios es para personas valientes. Y ahí no estamos hablando de soldado, de militar, de persona violenta, no, brava, no. Estamos hablando de personas que son persistentes. Puede ser persona humilde, persona que no tiene conocimiento, ¿no?, intelectual, persona que no tiene poder adquisitivo, monetario, político, pero son personas decididas. Entonces debe ser, para poder ser parte de este reino, conquistar este reino, debe ser suficientemente valiente para luchar, para entrar a ese reino. Mateo capítulo 11 versículo 12. Porque si solo los valientes lo conquistan. Va a decir así Mateo 11, 12. Escuches. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Siempre sufrió el reino de Dios. Siempre sufrió, mis queridos hermanos, una fuerza contraria. El reino de Dios siempre sufrió violencia. Es claro, si usted lee cualquier comentario bíblico sobre esto, sobre este versículo, usted va a ver que el reino de Dios fue violentado muchas veces. Por eso dice,
el reino de Dios vino avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Y los que se esfuerzan logran aferrarse a Él. Otra traducción que dice: los más decididos son los que se adueñan de Él. Biblia latinoamericana: y los más decididos son los que se adueñan de Él. Reina Valera 60: y los violentos lo arrebatan. Así como había una oposición violenta en contra del reino de Dios para impedir el reino de Dios ser instaurado, llegar a las personas, habían los violentos. También deberían ser violentos los que quieren arrebatar el reino de Dios, los que quieren tomar el reino de Dios. Y es por eso que mucha gente se acerca al cristianismo y duran poco tiempo y se van. ¿Por qué? Porque no aguantan, no soportan. No están dispuestos a sufrir por causa de este reino. ¿Qué más tiene que suceder para que uno pueda arrebatar este reino? Es necesario nacer de nuevo. Y mira qué cosa linda acá, Juan capítulo 3, versículo 3 y el 5. Jesús hablando dice: de veras te aseguro, quien no nazca de nuevo, mira, escuche eso, no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Ahora mira el versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Versículo 3 dice: no puede ver el reino de Dios. El versículo 5 ya dice: no puede entrar en el reino de Dios. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está allí. El reino de Dios está en toda la tierra, en todo lugar. Pero el reino de Dios solamente actúa, solamente tiene el poder, aleluya, de transformar, de dominar, de hacer cosas grandes en nuestras vidas cuando nosotros nos sometemos a este reino. ¿Qué más tengo que hacer para arrebatar, para entrar a este reino? Después de conquistar la entrada a ese reino, hay cuánta gente que alcanza a arrebatar, entrar, conoce el reino, conoce la dimensión, el poder del reino, el Señor del reino, las reglas del reino. Siente la gloria de este reino. ¿Cuántas personas? Pero falta una cosa: hay que seguir esforzándose para permanecer en él. No basta entrar al reino. No basta un día pertenecer al reino. No basta un día ser recibido en el reino y por el rey. Es necesario seguir esforzándose por permanecer en él. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 10 y 11 va a decir así: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía. ¿Por qué? Por asegurarse del llamado de Dios. Esfuércense más todavía. Hay gente que se esfuerza un poco y cruza los brazos y piensa: no, ya hice todo, ya soy salvo, ya soy bendecido. Y cuando él por ahí se da cuenta, ya está muerto, ya está perdido, ya se fue, ya no tiene más ganas de venir a la iglesia, ya no tiene más ganas de orar, ya no tiene más ganas de contribuir, ya no tiene más ganas de escuchar el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque faltó esforzarse más todavía para asegurarse del llamado.
Hermanos, el llamado que recibimos para la salvación es algo que nosotros vamos asegurando cada día de nuestra vida. Para asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Fuiste elegido, conociste, llegaste. Esfuérzate más todavía. Si hacen estas cosas, dijo Pedro, si hacen estas cosas no caerán jamás. Oh, gloria, aleluya. Oh, secreto glorioso. Esfuerzo, guerra, pelea, lucha. No caerán jamás. Y a la promesa que sigue, la promesa que sigue a los valientes, la promesa que sigue. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, aleluya. Y se le abrirán de par en par las puertas del reino. Las dimensiones del reino, las compuertas del reino se abrirán de par en par a aquellos que se esfuerzan. Aleluya. ¿Quieres ser partícipe? ¿Quieres ser participante? ¿Quieres estar incluido entre aquellos que son los escogidos de este reino como yo y los que aquí estamos? Tome posición. Tome partido, tome una decisión. Y más, ¿qué debemos hacer para ser participantes de este reino? El reino de Dios tiene que ser la máxima prioridad de nuestra vida. Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. El reino de Dios tiene que ser prioridad en nuestra vida. Yo tengo que estar continuamente, constantemente, diariamente preguntando: Dios, ¿estoy yo bajo tu dominio? Dios, por ventura, por las dudas, Señor, no estoy yo, Señor, queriendo tomar las riendas de mi vida y dominar mi vida. El reino de Dios tiene que dominar nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros ideales, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo. El reino de Dios tiene que ser el que domine. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el reino de Dios es justo. El reino de Dios no tiene fallas. El reino de Dios no tiene equívocos, no tiene maldad. El reino de Dios no tiene dos pesos y dos medidas. El reino de Dios es recto para con todos, justo para con todos, verdadero para con todos, fiel para con todos. Es el reino de Dios. Un pasito más. Mira qué cosa linda. Es la voluntad de Dios darnos su reino o hacernos participantes de él. Fue Dios que quiso, mis hermanos. Fue Dios que proyectó. Fue Dios que nos envió su reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Queridos, escuche este versículo. No tengan miedo, mi rebaño pequeño. Oh, iglesia Refidim. Oh, cristianos que están por ahí escuchándonos, no tengan miedo, mi rebaño pequeño, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Entonces, si Dios quiere darnos el reino, ¿qué es lo que nos falta? Tomar esta posición que yo le hablé anteriormente.
Y lo lindo de todo eso ahora, mis queridos hermanos, es que este mensaje se va a quedar grabado ahí en el Facebook. Así que usted se olvida de lo que predicamos, de lo que pasamos. Cuando termine, usted vaya otra vez en el Facebook, busque el mensaje y comience a escuchar otra vez y diga: ¿dónde estoy fallando? ¿En qué fallé? No vaya a querer acusar a Dios y decir: Dios, ¿por qué no a mí? ¿Por qué yo no? No. Vaya y comienza a buscar en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, y comienza a preguntar: ¿dónde estoy fallando? ¿Qué es lo que me está faltando para que yo pueda ser incluido en este reino glorioso que el Padre de buena voluntad nos quiso dar, su reino? Un paso más: ¿cómo se vive en este reino? ¿Cómo se vive en este reino? Se vive conforme a las leyes normativas de este reino, las cuales están registradas en las Sagradas Escrituras. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. Eso dice la NBI. La Dios habla hoy, dice así: procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. ¿Cómo se vive este reino? De acuerdo al Evangelio de Cristo. No hay otra forma. No me venga con eso que yo pienso, que yo creo, que yo me imagino, que Dios. Y ahí usted idealiza un Dios, usted forma un Dios, usted cría un Dios, ¿no? Conforme a tus conceptos. No, yo creo que mi Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que nos dio un manual. Él no solamente nos creó, nos dio el manual para seguir. Igual cuando uno, ¿no?, crea un auto, un moto, una bicicleta, un celular, cualquier cosa. ¿Qué es lo que acompaña siempre estas cosas? El manual. El manual. Si usted no averigua el manual, si usted no sigue lo que dice el manual, ¿no?, que tiene que hacer los servicios, que tiene que cuidar, tiene que cambiar cada rato la cubierta, tiene que cambiar aceite del auto, ¿no? Cuando se quema una lámpara, tiene que cambiar por una nueva. Cuando las pastillas de freno ya están gastadas, usted tiene que cambiar, si no usted se va a quedar sin freno. Y ahí puede ser un desastre. El manual explica todo cómo tiene que hacer, cuándo hacerlo. Nuestro manual es la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. No se contente solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Cuánta gente que tiembla, cuánta gente que llora, hermano Ariel, hermano Néstor, hermano Diego. Cuánta gente que llora cuando escucha la palabra. Oh, qué hermosa palabra, qué gloriosa palabra. No, eso es palabra de Dios. Pero Santiago dice: no se contente solo escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Dice más: llévenla a la práctica. Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Quien construye su casa sobre la roca no tiene miedo de las tempestades, de los vientos. Jesús comparó a aquel que oye y que practica la palabra a un hombre prudente que sabe edificar. El que sabe edificar es aquel que edifica ya previniendo, se dice, ¿no?, previniendo ya el futuro, el día de mañana. Él construye ya, él edifica ya
pasando y se viene un viento, ¿no? Y se viene granizo, y se viene no sé qué, y se viene el otro, el polvo. Él ya comienza, entonces él ya proyecta, ya edifica algo, hermano, ya pensando en la defensa, estar defendiendo. ¿Qué es lo que uno pone dentro de una casa? Su familia, su bien mayor, el más grande, el más lindo, la familia. Entonces no va a construir algo que le va a caer en la cabeza en el primer vientito. Cuando pase un camión cargado con 30 toneladas y tiembla un poquito en la calle, ¿no? Ahí ya comienza a caer todo el cielo raso. No. Uno ya va a construir la casa para que aguante mejor. El hombre prudente es aquel que oye y pone en práctica la palabra. El último punto, y voy a la conclusión. ¿Cuáles son los beneficios para aquellos que integran el reino de Dios? ¿Cuáles son los beneficios para aquellos que son parte, que participan del reino de Dios? Primeramente, los que ingresan al reino de Dios se tornan una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, participa del reino. El rey del reino es Cristo. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas antiguas ya pasaron. Los sufrimientos, la amargura, las decepciones, las frustraciones, todas estas cosas del pasado ya se fueron, porque cuando uno ingresa a este reino, automáticamente, Él es transformado en una nueva criatura. ¿Qué quiere más que ser transformado en algo nuevo? Y no es solo nuevo, es algo glorioso, es algo perfecto. Es algo que va a estar preparado para entrar en las mansiones celestiales. ¿Qué más? Beneficios, están libres de la condenación eterna. Te contesto con versículos bíblicos, Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, para los que están inseridos en el reino. ¿Qué más de beneficios? Cuentan con el cuidado divino aquellos que entran para el reino de Dios, cuentan con el cuidado divino. Primera de Pedro, o mejor, Salmo 37:5. Y primera de Pedro 5:7 va a decir así: encomienda al Señor tu camino. Póngate las manos del Señor, entre para este reino, asuma, respete, honre, llame, clame por el reino de Dios en tu vida. Encomienda al Señor tu camino, ponga tu camino en las manos del Señor, confía en Él y Él actuará. Primera de Pedro 5:7, deposita en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué más de beneficios a los que entran a este reino? Los que entran a este reino también reinarán con Él. Segunda Timoteo 2:12, la parte va a decir así: si resistimos, si somos de los valientes, si somos de los que perseveran, hermano Pedrito, si somos de estos que arrebatan el reino de Dios, si resistimos, dice Pablo a Timoteo, también reinaremos con Él. Oh, gloria, aleluya. ¿Qué más de beneficio hay para los que entran a este reino?
sus necesidades serán todas suplidas. Filipenses capítulo 4 versículo 19. Así que mi Dios, aleluya, el rey de este reino, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a sus gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden alabar a Dios por eso? ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por eso? ¿Cuántos ya probaron eso? ¿Cuántos viven eso? Aleluya. Sus necesidades serán todas suplidas. ¿Qué más de beneficio tienen los que se suman a este reino? Tendrán paz. Filipenses capítulo 4 versículos 7, versículos 6 y 7. No se inquieten por nada. Está en el reino. Usted ya ingresó a este reino. Usted ya conoció este reino. Usted ya sabe quién es el Señor de este reino. Usted ya sabe quién reina aquí en este reino. Entonces escucha esta palabra: no se inquieten por nada. ¿Escuchaste, hermano, hermana, oyente que está allí? No se inquieten por nada. Más bien, antes de estar inquieto, en toda ocasión, sean vientos, tempestades, tormentas, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones al Rey de este reino, a Dios, y denle gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios. Parece tan simple, ¿no? Parece que es tan simple que hay gente que dice: no, eso es una pavada. No puede ser así tan simple, así que yo tenga paz. Sí, todo lo que pertenece a este reino es así de simples. Basta que usted vaya a la presencia de Dios con oraciones y ruegos y le dé gracias al Señor por todo, y la paz de Dios. Y mire qué paz, no es cualquier paz, que sobrepasa todo entendimiento. El hombre no consigue comprender esta paz. El hombre natural no consigue entender cómo puede que una persona está en medio a una pandemia. El virus está dando vuelta allí a su casa, a los parientes, y esta persona no se mueve. Esta persona se mantiene en paz. ¿Por qué? Porque yo ya presenté eso a mi Dios, al Rey. Yo estoy y pertenezco a otro reino. Aleluya. El reino no es de este mundo. El reino de Dios no es de este mundo. Y aquellos que están en este reino no está anotado aquí en mi bosquejo, pero los que están en este reino tienen una promesa que ya predicamos acá algunas veces: plaga ninguna llegará a tu tienda. 1000 caerán a tu diestra, 10,000 a tu siniestra, pero tú no serás alcanzado. ¿Por qué? Porque yo vivo en otro reino. Y a la vuelta mía, aleluya, en mi barrio, en mi ciudad, puedes tener miles de personas que viven en el otro reino. Y ellos pueden caer 1000 a mi lado, 10,000 al otro, pero yo no seré alcanzado. Pero pastor, ¿y cómo que hay tantos creyentes que están siendo alcanzados por este virus? Bueno, mis queridos, no quiere decir que uno en algún momento no va a ser alcanzado por este virus. Yo estoy diciendo que el Rey de mi reino, si Él quiere, Él nos va a proteger a todos nosotros. Aleluya. Y si Él no me protege, mi paz no cambia, porque yo estoy seguro de que Él cuida de nosotros. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones
y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y hay algunos en estos tiempos que se dicen creyentes cristianos, andan más afligidos que la gente allá afuera. Y ahí yo te pregunto, ¿estás en este reino? ¿Perteneces a este reino? ¿Eres realmente siervo de Dios? ¿Eres realmente o solamente te dices? Concluyo. Podríamos llenar de versículos bíblicos que hablan de cosas buenas que les suceden a los que pasan a participar del reino de Dios. Son incontables las bendiciones que nos acompañarán en la jornada de esta vida, mis queridos. Y después que ésta se termine, a los que viven este reino, y esta jornada puede terminar con el coronavirus, esta jornada podrá terminar con un accidente, esta jornada podrá terminar de cualquier manera, un día se va a terminar, pero yo vivo en paz. ¿Por qué? Porque yo sé que si algún día esta jornada se termine, tenemos aún la promesa de la vida eterna en los cielos. Aleluya. No es el fin, la muerte no es el fin, la muerte, la plaga no es el fin, la pestilencia no es el fin, el cáncer no es el fin. Porque después del otro lado comienza la vida eterna. Y yo estoy en paz porque sea por el coronavirus, sea por cualquier otro tipo de problema, si yo pase de aquí al otro lado, yo estoy en la vida eterna con el Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Qué más querrás, mi amigo y hermano? ¿Qué más uno puede querer? ¿Qué más un pobre mortal como yo podría querer en la vida? Nada, absolutamente nada. Yo quisiera más que pertenecer a este reino y saber que en cualquier momento voy a estar reinando con Él eternamente. Yo sirvo al Señor hace 25 años y medio. Y no hubo un solo día en que me haya arrepentido de haber tomado esta decisión de pasar a vivir en el reino de Dios. No hubo, mis queridos hermanos, un solo día. Al contrario, alguna vez sí tristeza y dolor por no haber ingresado antes, por haber desperdiciado por lo menos 17, 18 años de mi vida allá afuera en el mundo. Arrepentimiento jamás. Y usted, mi querido oyente, ¿en qué reino vives? ¿Quién gobierna su vida? ¿A quién usted sirve? ¿Quién te instruye a vivir en esta vida acá, aquí, en este mundo? ¿Quién es el Rey que te instruye? Lo único que te puedo decir con todo eso es que yo vivo muy bien en este lado de la vida que es acá, en este ambiente terrenal, en el lado del reino de Dios. Es lo único que te puedo decir. Te puedo afirmar con toda seguridad que yo vivo esplendorosamente bien aquí en esta vida, en el reino de Dios. Quiero orar por tu vida en este momento. Acepte el gobierno de Dios en tu vida. Aquí está el manual que te va a enseñar cómo proceder, cómo caminar, cómo vivir en este reino. Es como un pase de magia, ¿no? No es así que te va allá y juegan unas cartas, alguna cosita, ¿no? Te dan para que tome un vaso de agua, ungida, bendecida. Deja estas pavadas, deja estas estupideces por ahí.
Vida cristiana no es cosa, no son símbolos. ¿Ah? Una rosa ungida, un pañuelo ungido, y no sé más cuántas estupideces que inventa. Declarar no sé cuántas veces, hacer no sé cuántas cosas. El ser parte de este reino es vivir cada día y todos los días dirigido, guiado, gobernado, instruido por esta palabra. Esta palabra es mi vida, es mi sustento, mi guía. Esta palabra es todo para mí, es mi alimento diario. Esta palabra me ayuda a evitar tropezar. Aférrate a la palabra. Solo los valientes heredarán este reino. Solo los valientes harán parte de este reino. ¿De qué lado quieres estar? Algunos se creen los valientes porque salen por ahí y hacen todo. Aprovecha la vida. Dice, yo soy valiente. No, son cobardes. Son cobardes. Porque no resisten a las tentaciones. Porque no consiguen decir no a ciertas cosas. Son cobardes. Se dejan dominar por los placeres de la vida, por la concupiscencia de los ojos, por la soberbia. Son cobardes, disculpe, perdonadme que te estoy, pero son cobardes. Valientes son aquellos que están dispuestos a decir, yo no necesito de estas cosas. No me voy a dejar atrapar por estas cosas. No me voy a dejar dominar por estas cosas. Estos son los valientes. Los que digan, yo viviré para mi Cristo y no tengo nada que ver con este mundo, no tengo nada que ver con el diablo ni con sus cosas. ¿Dónde están estos valientes? Dios está buscando, Dios está llamando. El reino de Dios está entre nosotros. La puerta está abierta, pero hay mucha gente que se desvían de la puerta, que se escapan de la puerta, que dan las espaldas para la puerta del reino, que rechazan la oferta. Tome la decisión hoy de ingresar, de entrar a este reino, de ser parte de este reino. Jesús viene muy pronto. Jesús viene pronto a buscar su iglesia. Si no viene a buscar la iglesia, puede que venga a buscar tu vida. Puede que te llame esta noche. Puede que tu día, tu turno llegó hoy, esta noche es tu turno, mañana, la semana que viene es tu turno de partir al otro lado. ¿Y qué va a hacer? Por los que aquí no participan de este reino, no participarán allá. No me venga con eso que después que te pasa al otro lado hay un purgatorio, hay un lugar de purificación. No me venga con esta cosa. No. Usted tiene que vivir aquí hoy, ahora. Viva el reino. Ame el reino. Ame el Señor del reino, el Rey de este reino, Jesucristo. Aleluya, y Dios va a cuidar de tu vida. Si no entregaste tu vida a este Rey, hágalo esta noche. Entregue tu vida. Y busque todos los días aquí el manual, cómo seguir el Rey, cómo manejarse en este reino, cómo proceder. Y el Espíritu Santo te va a ayudar.